El siguiente tema es el uso racional de fármacos antiepilépticos, un tema muy interesante que nos va a impartir el doctor Ovidio Solano. El doctor es neurólogo con un doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador, médico internista y neurólogo graduado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Universidad de El Salvador, con epileptología, el posgrado realizado en el Hospital Universitario de la Pitié-Salpêtrière, París, Francia, y la Universidad de Lorraine. Tiene un máster en trastornos del sueño de la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España. Es el vicepresidente del capítulo salvadoreño de la Liga Internacional contra la Epilepsia, Casalice, y es el coordinador de la Clínica de Epilepsia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Démosle la bienvenida al doctor Ovidio Solano. Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes este día. Cuando mencionaron el tema acerca del uso racional de fármacos anticrisis, realmente no sabía cómo lo iba a abordar en principio, pero sí sabía cómo no lo iba a abordar. Haciendo una clase de farmacología, pues para mí es lo más árido del mundo y sí hay que leerlo, pues, pero realmente si a mí me aburre leerlo, darlo me va a aburrir más. Entonces, mejor vamos a hacer algo más práctico que pues, espero que sirva para sus prácticas cotidianas. No hay ningún conflicto de intereses que reportar con esta charla y les propongo que comencemos con un caso clínico, un triste caso de la vida real. Este es un masculino de 45 años con un antecedente de hipertensión arterial y una apnea obstructiva del sueño sin utilizar CPAP o ninguna ventilación no invasiva, con un antecedente de una convulsión febril en la edad temprana, 5 años, quien viene con historia de 12 años de evolución de presentar crisis focales con alteración de la conciencia y síntomas motores tipo automatismos oroalimentarios y gestuales bilaterales con jargonofasia, se olvidó poner ahí, y una desconexión con el medio que dura de 1 a 2 minutos. La frecuencia de crisis es muy alta, de 4 a 5 veces, aunque pueden ser más por semana, y predispone a la privación del sueño. En su abordaje, obviamente, tomamos un electroencefalograma y una resonancia cerebral, la cual reporta actividad epiléptica focal en el lóbulo temporal izquierdo con una atrofia hipocampal del lado izquierdo. Es bastante obvio el diagnóstico, una epilepsia del lóbulo temporal mesial izquierda. Y bueno, el paciente en su sitio de origen fue manejado en el extranjero con un médico que le inició clonazepam 2 miligramos cada 12 horas, carbamazepina 400 miligramos cada 12 horas, y pues el paciente demostró pobre tolerancia al tratamiento inicial, con somnolencia, sensación de mareos, inestabilidad, diplopía, por lo cual fue una muy poca adherencia al tratamiento y controles regulares. El paciente no se tomó el medicamento, dijo que para tolerar lo mejor lo que hizo fue bajarle la dosis. Él se toma 200 miligramos cada noche de carbamazepina y 2 miligramos de clonazepam, y con eso dice, pues más o menos bien, aunque tiene 5 crisis por semana, así que usted haga la matemática. Y la causa por la cual llegó a consultar fue porque, pues, doctor, yo quiero dormir bien porque si duermo bien no convulsiono, ¿sí? Así que por favor, deme algo para dormir. Esa es la causa realmente. Obviamente no era tan fácil, no era como darle una pastilla para que se duerma. El paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, la cual estaba descompensada. Supuestamente, según la polisonografía de hace unos 3-4 años era leve, pero el paciente reportaba despertarse múltiples veces en la noche con idas al baño a orinar, que lo que habla de que es una apnea del sueño descontrolada, obviamente, que probablemente ya no es leve, probablemente es moderada o más incluso. Aparte de eso, tiene una toma de medicamento irregular, de medicamento que aparentemente no tolera bien, y el manejo obviamente de este paciente es integral. El paciente no se sintió muy agradado cuando le dije que teníamos que hablarlo de manera integral y que hacerle, pues, verle la polisonografía, actualizar exámenes, y pues en vez de
quitar el medicamento como él quería para no la somnolencia, él le echaba la culpa al tratamiento por estar somnoliento en el día. Y parte tenía razón, pero también tenía una privación crónica de sueño. Y efectivamente, probablemente la privación de sueño le estaba predisponiendo a crisis y por ende había que manejar bien esa área del sueño. Bueno, eso. El problema es que el paciente ya tenía una aversión al tratamiento. El paciente no, ni me suba, doctor, porque eso no lo voy a tolerar. Y tenía razón, probablemente no lo va a tolerar. Y no hay nada peor que tratar de obligar o convencer a un paciente a que tome un medicamento que no quiere. Como decía mi pueblo, a la fuerza ni los frijoles son buenos. Entonces, no. Entonces, bueno, para que vean cómo una primera approach al tratamiento puede ser fundamental para el control del paciente. Probablemente la dosis y el medicamento no eran los más apropiados, o tal menos como lo introdujeron. 2 medicamentos de un solo, dosis altas de un solo, no se tituló y probablemente el paciente no era candidato para ese tipo de tratamiento. Entonces, antes de continuar, debo de recordar el abordaje del diagnóstico terapéutico de la epilepsia. Siempre lo digo. Eso no es. Si es, ¿cómo la clasifico? Y si ya sé qué es y ya la clasifiqué, ¿qué hago con ella? Siempre, cuando vamos a abordar uno de estos casos, preguntémonos si ante lo que estamos es una crisis epiléptica u otro diagnóstico diferencial. Síncopes, arritmias, migrañas, crisis funcionales, etc. Si ya después de mi anamnesis y mi abordaje dilucido y llego a la conclusión de que se trata de una crisis epiléptica, clasifiquémosla. ¿Es provocada? ¿No es provocada? ¿Fue secundaria a una hipoglicemia, a un trauma o fue sin provocar? Si ya sé que es no provocada, disfocal, generalizada, origen desconocido, constituye el concepto de epilepsia. Si es epilepsia, ¿de qué etiología es? Si ya llegué a esa parte, entonces puedo preguntarme, ¿y ahora qué hago con ella? ¿La trato? ¿No la trato? ¿Cómo la trato? Y un consejo. Siempre que vayamos a tomar una conducta terapéutica con el paciente, preguntémonos, ¿qué y a quién estoy tratando? Bajo esa premisa, todo es más lógico y fácil. Bueno, fácil no siempre. Desde el siglo XIX hemos tenido un sinfín de opciones terapéuticas. El bromuro el primero. Actualmente tenemos alrededor de 15 o 20 medicamentos que hemos utilizado, algunos con mejor suerte que otros. Actualmente contamos con un arsenal bastante diverso en las cuales tenemos que elegir. Pero sin embargo, a esta cantidad enorme de medicamentos que estamos utilizando, no ha variado algunas cosas. Por ejemplo, el señor Brody, Martin Brody, él en su estudio dijo que cuando empezamos una terapéutica con una monoterapia, tendremos un control de alrededor del 50% de los casos. Si a esto no lo logramos controlar y aumentamos una segunda terapéutica, tendremos un control de alrededor del 60-70%. De ahí para allá, el tercero, 4.7%. Pero lo que es más triste del caso es que después de eso tenemos, un cuarto medicamento solo va a controlarnos en teoría menos del 1%. O sea, tiene la muy baja probabilidad de controlarlos. Entonces, ¿valdrá la pena poner un cuarto medicamento a la terapeuta? Aquí está. Ya entendí. Gracias. Bueno, más difícil todavía lo que pensaba. Okay. Entonces, confían en que lo está señalando bien. Pero hay un punto importante, y eso también tiene que tenerlo en presente, esta lámina es muy importante, es que el 30% de los pacientes más o menos, por más medicamento que pongamos, no van a alcanzar la libertad de crisis, o sea, no se van a controlar. Y eso es lo que cae en la categoría de epilepsia farmacoresistente. Y ojo, que eso es lo que nos va a dar dolor de cabeza y mucho trabajo a nosotros.
Entonces, cuando estamos ante esto, y todos aquellos que hemos tratado en la crisis de epilepsia es cómo le comenzamos, cómo le entramos, 1, 2 fármacos, 3 fármacos, lo paso a dieta cetogénica, cannabinoides que están de moda, no le hago nada, ¿qué hago? Bueno, esta pregunta ha sido abordada por diferentes autores en diferentes lugares y tiempos. Y una de las revisiones más coherentes que encontré fue la de las guías andaluzas de epilepsia. Estas hicieron una revisión en base a la metodología PICO, la cual plantea 4 directrices para formular una pregunta de investigación. Los pacientes a los cuales va dirigido, cuál es la intervención que se le va a aplicar, la comparación con otras muestras y cuál es el resultado de estas intervenciones. Este análisis que se hizo generó 8 preguntas. 8 preguntas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento. Entonces, número 1. El tratamiento anticrisis. Otra. Hay una disyuntiva internacional la cual dice que realmente no existe ningún tratamiento antiepiléptico, sino farmacológicamente todos son anticrisis, ¿sí? Porque ninguno cura las epilepsias, sino que la controla las crisis. Entonces, los tratamientos anticrisis son los que todos conocemos. Entonces, deberíamos comenzar un fármaco anticrisis solo o en combinación. ¿Qué es lo mejor? Comenzar 1 o 2 fármacos de una vez. Bueno, déjenme decirles que en Europa, hasta hace algunos años, teníamos combinaciones ya estandarizadas. O sea, la filosofía es comencemos con la dosis más alta y con la combinación más grande que podamos, porque así vamos a controlar más fácil al paciente. Ok. El análisis que ellos hicieron fue que una monoterapia hace más fácil el cumplimiento y la adherencia al tratamiento. Además, por motivos económicos, es más fácil dar un medicamento que 2. Esto disminuye las reacciones idiosincráticas y la toxicidad. También las probabilidades de interacciones medicamentosas y el consenso internacional es que conozcamos con un fármaco anticrisis. Es lo más sano, lo más práctico y lo más simple. Ahora, ¿a qué dosis vamos a comenzar? A la dosis mínima efectiva. Cada fármaco tiene una diferente. Eso lo podemos buscar en diferentes literaturas, hasta llegar a la dosis diaria definida. Esta dosis diaria definida es la dosis que supuestamente hay que alcanzar para ver si realmente el medicamento fue efectivo o no. Esta ya está estandarizada, la OMS la publica en sus páginas oficiales para saber a dónde es. Ojo, estas dosis diarias definidas son bien altas. Muchas veces uno dice, ¿cómo es posible que dicen que tengamos que llegar hasta aquí para saber si es o no es efectivo? Entonces, vamos a tomar ese parámetro y el parámetro de la tolerancia. Porque si el paciente empieza a decir, no lo aguanto, doctor, porque me da sueño, porque me da mareo, porque me da ardor en el estómago, entonces probablemente hemos llegado o sobrepasado el límite de tolerancia del paciente. Y un consejo que daba, bueno, muchos doctores, Joe Sirven en particular, decía, start low, go slow. Comience con la dosis más baja posible y vaya titulando lentamente. Así es más fácil, no solamente que el paciente tenga mejor adherencia al tratamiento, sino nos da tiempo de reaccionar ante reacciones adversas, ya sean idiosincráticas o no. Recordemos que muchas son dosis dependientes. Entonces, cuando vamos titulando lentamente, podemos darnos cuenta y tratar de impedir que eso suceda. Pregunta número 2. ¿Qué pasa si el primer medicamento no funciona? A ver, ¿cambio por otro medicamento o le agrego otro medicamento? Bueno, la verdad es que los estudios realizados no demostraron que cambiar uno por otro o agregar otro realmente fuera diferente la eficacia. Prácticamente lo mismo. Sin embargo, ante esta disyuntiva, que hay muchos artículos escritos al respecto, se planteó que si una monoterapia no funciona, no es eficaz y no es tolerada, debería modificarse por otra monoterapia con una pauta similar, es decir, un medicamento que se asemeje al que se había puesto.
Por otro lado, si el medicamento fue bien tolerado, pero no logra una eficacia al 100%, probablemente una eficacia parcial, valdría la pena tratar de aumentar un poco la dosis si es bien tolerado o aumentar el otro fármaco. Y si definitivamente los dos fármacos no funcionaron, una biterapia. ¿Ok? ¿Y qué pasa si las dos no funcionan? Bueno, vamos a considerar un cambio. ¿Cómo sería este abordaje entonces? Como le decía antes, si vamos a iniciar un tratamiento y con la monoterapia inicial alcanzamos control, ahí nos quedamos. ¿Ya para qué lo tocamos? Si no lo encontramos, no hacemos un control, entonces vamos a aumentar la dosis para ver si esto, mientras sea bien tolerado, lo controla. Si lo controla completamente, ahí nos quedamos. Si lo controla parcialmente, consideremos una biterapia. ¿De acuerdo? Si tenemos cuando comenzamos esa biterapia encontramos algunos efectos adversos, tratemos de bajar un poco la dosis, saber si con una leve disminución de la dosis podemos controlar mejor al paciente, siendo la tolerancia la más importante. Si a pesar de eso, al combinarlo, no alcanzamos un control, pensemos en buscar otra combinación, y si aún así no funciona, pensemos en terapias alternativas. Entonces, si la primera combinación no funciona, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada, ya tenemos dos ensayos terapéuticos, o sea, dos tratamientos bien tolerados, bien indicados para el paciente, que no logran libertad de crisis. Hay que preguntarse si el paciente no se define como paciente con epilepsia farmacoresistente, que es aquel que a pesar de esos dos tratamientos, ya sea en monoterapia o en combinación, no ha logrado libertad de crisis. ¿Y cuánto es libertad de crisis? 12 meses sin crisis o 3 veces el tiempo mayor previo a la intervención más larga de esto. Previo a esto, perdón. Ahora, ¿podemos cambiar de combinación, retirar uno y poner otro? Sí, hay que ir buscando la tolerancia y buscando que sea mejor. Vamos a ver más adelante con qué parámetros vamos a tratar de hacer esto. ¿Valorar un tercer fármaco? Sí, tal vez tenemos un 5% de probabilidad de que vamos a controlar al paciente. Reevaluar el diagnóstico del tratamiento. Ya nos ha pasado. Puede ser que estemos dando un tratamiento que no sea apropiado para el paciente. Pacientes que hemos pensado que eran epilepsias focales y que más bien eran epilepsias generalizadas. Y como decía la doctora previamente, hay medicamentos que pueden agravar las crisis generalizadas porque son más parafocales. Si no sabemos qué hacer con el paciente y estamos ya un poco desesperados, refirámoslo a la persona que más sabe de esto. Y valorar terapias no farmacológicas, como por ejemplo, tal vez este paciente sea candidato a cirugía de epilepsia, a una estimulación del nervio vago, dieta cetogénica, cannabinoide, etc. Pregunta 4. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta a la hora de combinar los fármacos anticrisis en función de su efectividad? La verdad que para combinaciones no hay demasiados estudios que nos vengan a decir cuál es la combinación más correcta. La decisión es individualizada según cada caso del paciente, recordemos a quién estamos tratando, ¿verdad? Y vamos a utilizar el concepto de politerapia racional. ¿Qué es la politerapia racional? Es aquella que se llama la racional o lógica, que multiplica la eficacia sin empeorar la tolerancia de los fármacos anticrisis, asociados teniendo en cuenta el tipo de crisis del paciente, lo que decíamos antes, la epilepsia que se debe tratar, como las particularidades de cada paciente. Entonces, la idea es razonar qué tratamiento o qué combinación voy a hacer. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay algunos parámetros, tomando en cuenta lo primero, establecer la dosis óptima. El paciente del caso tenía 200 miligramos de carbamazepina, la dosis subóptima. Entonces, no podríamos decir que el paciente no tenía eficacia el tratamiento, pero era mal tolerado. Añadir fármacos con diferentes mecanismos de acción. Poner 2 bloqueadores de canales de sodio probablemente va a controlar a su paciente, pero también muy probablemente le va a aumentar los efectos indeseables del fármaco. Por ejemplo, el mareo, la somnolencia, la diplopía. Evitar combinar modos de acción diferentes, lo decíamos antes. Titular nueva gente despacio y con cuidado. Start low, go slow. Estar preparado para reducir la dosis de un fármaco que ya precedente, esto cuesta.
y reemplazar el medicamento que menos sirva. Y este es un punto de discusión entre especialistas. Hay escuelas que dicen, ¿para qué le vas a quitar? No sabemos si ese le está dando el 5% de control. Y hay otras escuelas que dicen, ¿para qué le vas a dejar algo que no está funcionando? Pero cuando tenemos 4 fármacos ya, que el paciente logra velocidad, cuál le ayuda y cuál no le ayuda, es un poco complicado. Por lo tanto, es mejor ir ordenadamente agregando fármacos y no quitándolos. Añadir el tercer fármaco si necesario, y si todo esto ha fallado, buscar una alternativa no farmacológica. Muy bien. ¿Qué factores relacionados con el tipo de epilepsia, características del paciente deben tomarse en cuenta a la hora de elegir un fármaco anticrisis? Primero, el tipo de epilepsia. Decíamos antes, crisis son focales, generalizadas, de origen desconocido, y hay ya recomendaciones por la Liga Internacional de la Epilepsia para cierto tipo de crisis. Por ejemplo, si son focales, todos, porque básicamente todos los fármacos han sido diseñados para epilepsias focales, a excepción del etosuximide, que es únicamente para ausencias. Generalizadas, pues son únicamente generalizadas sin mioclonías, carbamazepina es una buena opción. Sino también son de amplio espectro como la levetiracetam, valproato de sodio, topiramato. Mioclónicas, valproato de sodio, levetiracetam, sonisamida. Atónicas, clobazam, clonazepam, levetiracetam. Ausencias, es la etosuximida para comenzar, la motrigina. Y espasmos, la levetiracetam, la motrigina, ribavitrina, valproato. Ahora, otro factor que hay que tomar en cuenta son factores como la edad. No es lo mismo tratar a un niño que a un adulto mayor. En un adulto mayor se recomiendan medicamentos mejor tolerados como la gabapentina o la lamotrigina. En el sexo, específicamente una mujer en edad fértil, hay que evitar medicamentos que sean potencialmente teratogénicos como el valproato de sodio. Hay recomendaciones para eso y también tomar en cuenta las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una hepatopatía, no le vamos a dar un medicamento que tenga una depuración hepática o que tenga un gran metabolismo hepático. Por ejemplo, valproato o la motrigina. Y utilizaríamos mejor los que tengan una excreción renal como la levetiracetam o la gabapentina. Y viceversa. Si tenemos pacientes con insuficiencia renal, no le daremos algo que se depure por los riñones. Por otro lado, si tenemos pacientes con obesidad, no le daremos medicamentos que le predispongan la ganancia ponderal, por ejemplo, con la gabapentina, la pregabalina o valproato de sodio. Y así, cada patología tiene su particularidad. Son muchas diferentes. Hay recomendaciones y artículos que hablan solo de esa área. Para los síndromes epilépticos que ya están bien caracterizados, ya hay recomendaciones también. Es bien específico, Dravet, Lennox-Gastaut, DUS, etcétera, que ya tienen combinaciones que más o menos se han visto que son bastante efectivas, pero son ya realmente un tratamiento bien especializado con el cual hay que lidiar y créanme, los efectos colaterales son generalmente también a la orden del día. Ok. ¿Qué efectos relacionados también? La tolerancia de los fármacos anticrisis. Hay efectos adversos específicos. Por ejemplo, dos casos bien particulares, vigabatrina y retigabina. Vigabatrina fue retirado en muchos lugares porque había una disminución de la visión periférica. Los pacientes veían como un túnel. Y la retigabina es un caso bien curioso, me tocó poder verlo. El paciente tenía el síndrome del pitufo. Entonces, el paciente, después de un tiempo, más o menos bien controlado, llegaba con sus mucosas azules. Y al retirarlo, no siempre cedía eso. Entonces, obviamente se retiró del mercado. Efectos dependientes de dosis, la mayoría. A mayor dosis, mayor probabilidad de efectos adversos como mareo, somnolencia, diplopía, etc. Afectación cognitiva, las benzodiazepinas, fenoorbital, fenitoína y topiramato son los que más pueden tener este tipo de efectos. Neuropsiquiátricos, levetiracetam, depresión, psicosis, ansiedad, obesidad, valproato, gabapentina, idiosincráticas tipo exantematosas, la motrigina, carbamazepina, Steven Johnson, lo hemos oído mencionar alguna vez, y de teratogenicidad, valproato de sodio. Todo esto, la mayoría son dosis dependientes, algunos son idiosincráticos. Hay que tomarlos en cuenta a la hora de elegir el fármaco también. Farmacocinéticos y mecanismos de acción. Ahora, si vamos a buscar un fármaco ideal, sería uno que se tome la menos cantidad de veces al día. ¿Por qué? Mejora la adherencia. El paciente que toma, entre más veces toma el medicamento, menos adherencia y más probabilidad de que se le olvide una dosis.
Las interacciones va a depender del metabolismo hepático o renal, más que todo los que tienen más metabolismo hepático. ¿Cuáles son estos? La de primera generación, como fenitoína, fenobarbital, carbamazepina. Este es un mecanismo de acción. Hay algunos que son bloqueadores de canal de sodio, otros que no tienen esto, y otros de múltiples tipos de múltiples mecanismos de acción. Los que mejor le va usualmente son los que tienen amplio espectro de mecanismos de acción, como levetiracetam, por ejemplo, o alproato de sodio. ¿Qué asociación se ha visto? No hay muchos estudios, pero sí se ha documentado una excelente interacción entre la motrigina y el valproato de sodio. Esa sinergia está bien estudiada, bastante eficacia, menor dosis, pero así como se potencia el efecto anticrisis, también se potencian los efectos adversos. Entonces, si subimos una, vamos a potenciar el efecto de ambos. Así que hay que tomar eso en cuenta, con los rash, pérdida de cabello, aumento de peso, temblor, etc. Y finalmente la pregunta 8, que es más filosófica. ¿Qué son las limitantes de la asociación de fármacos? Bueno, tenemos la sobresaturación del tratamiento, ¿verdad? Usualmente tendremos a ocupar altas dosis de medicamentos cuando probablemente se controle con dosis más baja. El exceso de fármacos simultáneamente, lo que decía antes, nos da miedo retirar un tratamiento que no nos está ayudando. Y hay que tratar de ver si el paciente, después de que vamos titulando un paciente y no vemos mayor cambio, probablemente ese fármaco no nos va a servir. Y entonces para esa gracia mejor tratar de ir de retroceso y retirar el que no nos sirva y darle chance o darle lugar a uno que sí nos sirva. Uso de fármacos poco adecuado en combinación. Hemos visto, por ejemplo, la combinación típica de carbamazepina, fenitoína. Muchas veces hemos tenido pacientes que solo con retirarle uno de los dos mejoran su control de crisis porque están compitiendo uno con el otro. Recordemos que los objetivos fundamentales son evitar, tener mejor de las crisis, disminuir las crisis, controlar las crisis posibles, disminuir los efectos indeseables, maximizar la calidad de vida del paciente, minimizar el impacto de los medicamentos en la vida y pues evitar la politerapia necesaria. Porque como nos decía el señor Brody desde el principio, después de 3 fármacos, los demás realmente no sirve de mucho. A manera de resumen, la Sociedad Americana de Neurología nos dice que recomienda que el primer fármaco sea evaluado en función de su eficacia y tolerabilidad, y si nos tolera bien, buscar otra monoterapia con un mecanismo de acción similar. Si el segundo falla, buscar otro igual o combinarlo. En pacientes adultos mayores se prefiere la monoterapia siempre. ¿Por qué? Recordemos que los pacientes adultos mayores ya tienen una polifarmacia por otras enfermedades y múltiples comorbilidades. Por lo que si encontramos algún fármaco bien tolerado en dosis bajas, sería ideal. También en mujeres de edad fértil se prefiere la monoterapia porque el efecto teratogénico aumenta en combinación. Y depende del fármaco que utilicemos. Y recordemos que la monoterapia es directamente proporcional a la adherencia. Inversamente proporcional. A menor cantidad de fármaco y menor cantidad de tomas, mayor adherencia al tratamiento. Si vamos a combinarlo, que de preferencia sean de mecanismos diferentes de acción y la combinación que mejor ha demostrado resultados es la motrigina valproato, que está documentada, aunque hay otras también que son muy buenas, como levetiracetam y topiramato o levetiracetam y glucosamida. Espero que esto sea de provecho y utilidad práctica para sus labores cotidianas. Si hay preguntas, al final. Al final les va a hacer las preguntas. Gracias.